De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Siempre tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en este día a vivir el banquete del amor, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, y vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno que ofrecemos en la Pascua de Luz Marina Meneses, en su 15º aniversario, uniéndonos a la intención de su familia. Y es ya el tercer domingo de Cuaresma, con un mensaje que tiene que tocarnos de verdad, porque cuando se trata de evangelizar no es como dicen por ahí compañitos de agua tibia para excusar cosas, no, es para pensarnos de verdad. Y de pronto reconociendo cómo ha sido nuestra actitud en el templo y en la celebración eucarística, tendríamos que pedir perdón. Por eso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la caridad. Mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia a causa de nuestros errores, levántanos siempre con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quienes pronuncien su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo,
No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fortaleza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía.
Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro del corazón de cada hombre. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, hoy tendríamos para dar y convidar, y no serían, como muchas veces lo decimos, pañitos de agua tibia. Esto es duro, y tendría que ser así cuando nosotros nos llamamos cristianos y católicos de apellido. Bueno, más fácil decimos católicos que cristianos, pero nosotros también somos cristianos, ¿no? Y repito, de apellido católico. Pero quiero que sea Pablo el que nos prepare a esta reflexión, y que de verdad lo que decía 8 días atrás, que no nos perdiéramos el desenlace de esta emocionante aventura, nos cuestione. Pablo dice que los judíos exigen signos y los griegos buscan sabiduría. Y mientras unos buscan sabiduría y los otros exigen signos, lo que hacemos los sacerdotes, o deberíamos hacer, es evangelizar. Es decir, llevarlos a vivir el Evangelio, no otra cosa. Llevarlos a vivir el Evangelio. Y en otras ocasiones incluso lo he podido decir, qué lástima que a los sacerdotes de pronto nos recuerden porque pintamos un muro o cambiamos un muro o hicimos un adoquín distinto, y pocas veces por lo que se predicó. Y la pregunta de entrada es esa: ustedes que están en el templo, piénsenlo nada más, ¿qué vinieron a buscar? ¿Qué vinieron a buscar al templo? Y fíjense que todo esto tiene una historia en la que nosotros podemos participar. Es ya el tercer domingo de la Cuaresma, y en el primero dijimos: cuidado, humillados por la tentación. Pero siempre nos dan oportunidades. Segundo domingo, exaltados por la transfiguración. Exaltados por una transfiguración. Sin embargo, hoy, ojalá con humildad reconociéramos que no somos los más santos, tampoco los más pecadores, que de todo hay en nosotros, pero que quisiéramos orientarnos, gracias a ese crecimiento espiritual, acabando con esa tibieza o pobreza de espíritu, a ser mejores. Cuando yo puedo recordar el texto bíblico, hace 15 días el Señor estableció un pacto con Noé, y cuando salieron del arca les dijo: te bendeciré a ti y a tu familia. Hace 8 días, libro del Génesis nuevamente, estableció un pacto con Abraham cuando fue puesto a prueba para sacrificar a su hijo. Entonces,
primero fue con una familia, luego con un hombre. Pero si hoy leemos la primera lectura, Dios establece un pacto con todo un pueblo, y es el pueblo de Israel. Y en el libro del Génesis hoy, en el libro del Éxodo hoy, capítulo 20, nos dicen que el Señor pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Que si algo debemos pedir entonces a Dios, es la libertad necesaria, la libertad suficiente para no ser esclavos y no esclavizar a nadie. Y aparecen los mandamientos. Nosotros seguimos pensando que Dios le entregó unas tablas a Moisés con los libros, con los mandatos ya escritos. Nosotros en la Sagrada Escritura leemos, ¿sí?, al hombre como un intérprete de Dios. Hablamos de una revelación divina. Y el que nos ofrece ese decálogo en el nombre de Dios es Moisés. Y es muy interesante lo que escribe Moisés para nosotros. Y ahí vamos a empezar. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás mi nombre en falso. Recuerda dedicar un espacio y un tiempo para Dios en la oración y en el culto. Y luego vienen una serie de expresiones muy bonitas que no tocan la relación del hombre con Dios, sino del hombre con sus hermanos. Empieza diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y eso conlleva una recompensa. Cuando honras padre y madre, se prolongarán tus días en la tierra, serás bendecido por el Señor. Más de uno como hijo se tendrá que preguntar eso. Si me estoy ganando una bendición. Y luego ya sabemos todo el resto: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni tu prójimo. Y todo esto, ¿dónde lo podemos aprender nosotros? ¿En una catequesis? No, en un buen proceso de evangelización. Pero nos pueden invitar: acérquese más al Evangelio, acérquese más a la palabra. Ay, no, yo no quiero ser evangélico. Y nos desviamos de lo que el Señor quiere, y así vivimos. Entonces hoy en el Evangelio nos encontramos algo muy especial y que, repito, tiene que tocarnos a todos. Jesús, cuando se acercaba la fiesta de los judíos, la Pascua, subió a Jerusalén. ¿Qué encontró en el templo? Aquí me dicen que encontró a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas sentados en sus mesas. Encontró que el templo era una plaza de mercado. Si Jesús llegara hoy a este templo, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría en todos y cada uno de nosotros? ¿Qué encontraría en cada uno de ustedes? ¿Qué encontraría? ¿O nos ganaríamos también que hiciera un azote de cuerdas? Hoy quién sabe de qué lo haría, para hacernos correr a todos, por no reconocer esa imagen de Dios que Él nos enseñó, que Él nos mostró, esa imagen de un Dios compasivo y misericordioso. Muy interesante, ¿no? Y vean que esto no es que yo vine a misa el domingo y después se me borró todo. Antes de iniciar este ejercicio de la Cuaresma, recuerdo esos dos trozos del Evangelio que leímos los domingos anteriores. Recuerdo a ese Jesús que entró al templo y en el templo enseñó, en el templo liberó al hombre poseído por el espíritu, en el templo. Y a los 8 días Jesús salió del templo, salió de la sinagoga y se fue a casa de Simón.
Y yo les decía, es que debemos llevar el templo a casa. Debemos llevar el templo a casa. Ahora nos dicen un poco más. Cuando él afirma, destruyan este templo y en 3 días se los vuelvo a construir. Y nos dicen que no hablaba del templo con toda esa estructura de cemento, de alquitrán, de ladrillo. No, hablaba del templo de su propio cuerpo. Porque así nos lo han enseñado. Cada uno de nosotros debería ser un templo en el que habite Dios. Eso deberíamos ser. Un templo en el que habite Dios. Pero ¿qué encontraría ese Jesús que nos enseña a un Dios Padre misericordioso en nosotros el día de hoy? Póngase la mano en el corazón y piénselo de verdad. Hoy, ¿qué encontraría Jesús en ustedes y en mí? Y voy a sacar un pastelito que tengo aquí para darles duro de verdad. Pero es lo que tengo que hacer, evangelizar. Qué lástima que hoy nosotros no celebremos a ese Dios compasivo y misericordioso por el afán de poder, de tener, así sea poco, pero en ese afán los hombres nos volvimos negociantes y perdimos la capacidad de amar. Y fíjense que es muy fácil ser tentados y caer nosotros también en la tentación, oiga pues, de negociar con Dios. Muchos, cuando llegan al templo, vienen con una intención muy clara, por una necesidad particular. ¿Y cuántos han hecho las famosas mandas y promesas? Si Dios me para de esta, si Dios me libra de esta, si Dios hace esto, si Dios hace mi voluntad, yo voy a hacer algo de la suya. Cuando en la oración nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y muchas veces lo que hacemos es tranquilizar la conciencia, ¿sí? Y pensamos que si le obsequiamos a Dios un momentico en el culto o una novena, vamos a quedar bien con Él. Pero si no estamos viviendo realmente una experiencia de caridad y de misericordia, es decir, poniendo el corazón en la pequeñez del hermano que más esté sufriendo, estamos perdiendo frente a ¿quién? Frente a Dios. Y por eso incluso a nosotros nos cuestionan mucho y nos dicen, es que ustedes curitas, si no fuera por las misas que la gente manda a decir, y la mayoría por los muertos, ni siquiera en acción de gracias. Pero para muchos incluso se volvió eso. La misa es un momento para solemnizar algo. Para solemnizar algo y ya. Y recuerden solo esto, el amor de Dios, como el amor del ser humano, no se compra y tampoco se vende. El amor de Dios no se compra ni se vende. Y nosotros podemos caer fácilmente en la tentación. ¿A cuántos les pasó, recuerdan el año pasado, con todo esto de la pandemia? Encerraditos, confinamiento, pero hubo un día sin IVA y todos se volcaron a las calles. Y enseguida, cuando viene de pronto el dolor, la agonía y la angustia, ay Diosito, ay Padre, pida por mí. Y de pronto lo primero que necesitamos hoy es escuchar a la iglesia y escuchar en la iglesia el anuncio de la gratuidad de Dios, de la gracia de Dios, que nos quiere humanos y que quiere que veamos en los otros y vean en nosotros un templo en el que Él habita, y habita por la acción
del Espíritu Santo. Es decir, que a nosotros nos vean como nos deben ver, como seres espirituales. Para que el Señor no nos expulse del templo, porque aquí estamos. No desfiguremos al Dios que Jesús nos enseñó. No desfiguremos a ese Dios, haciéndolo a nuestra medida, triste, egoísta o pequeño, porque solo le buscamos en nuestras necesidades materiales y mercantilistas, digámoslo así, en la vida. Y creo que bastaría recordar la parábola de los talentos, en la que el Señor se fue de viaje y repartió entre sus trabajadores, ¿se acuerdan? Y que le dio a uno 5, a otro 2, a otro 1. Y añade el texto, a cada cual según su capacidad. Y por eso ojalá nosotros, reconociendo nuestra limitación, sí, como los griegos, buscáramos la sabiduría, pero recordando que esa sabiduría está ¿en quién? En Jesús. Y por eso tanto se los he insistido. Busquen en su Biblia el libro de la sabiduría. Léanse solo los capítulos 7, 8 y 9. Y eso es lo mejor. Eso es lo mejor para reconocer cómo nos quiere Dios y cómo podemos entrar realmente al templo para alabar, para bendecir, para seguir llenándonos de Él y prolongarlo luego cuando lo llevamos a la casa, porque lo llevo en mí, porque he vivido realmente una experiencia de comunión espiritual, porque he trascendido en mi fe. Y quien conoce la sensación de la gracia y ha experimentado alguna vez, oiga pues, te quedan las dudas, ¿ha experimentado alguna vez el amor sorprendente de Dios? Tiene que sentirse invitado y motivado a irradiar esa gracia de Dios y llevarlo y anunciarlo. ¿Y llevarlo a dónde y anunciarlo dónde? Donde hay personas que mueren de soledad, mueren de aburrimiento, mueren de falta de amor. Recuerden que el mismo número de personas que murió el año pasado por el COVID, murió en accidentes de tránsito. Y casi el mismo número se suicidó. Casi el mismo número se suicidó. Y que multiplicado por 20 fue el número de personas que murieron de hambre. Definitivamente, si algo nos falta, es caridad. Por eso hoy de nuevo somos invitados ¿a qué? A la conversión. Y la pregunta sencilla era esa: si hoy Jesús entrara al templo, ¿qué encontraría en él? ¿Qué haría con nosotros? Mejor me callo. Pero no es regaño. No. Es una exhortación. Miren que les dije que aquí hay santos y que aquí no estamos los más buenos, tampoco los más malos. Pero recuerden también esto: es que mientras vivamos debemos tener muy claro eso. Algo nos falta por hacer y lo que nos están dando es una oportunidad para corregir y para hacerlo mejor. Mis queridos templos de Dios, que de verdad el Señor esté en ustedes. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro,
el nacido de María la Virgen para darnos la salvación. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vamos a orar a ese Dios Padre, que siempre escucha nuestra oración, cuando estamos realmente en medio de su templo, cuando nos ponemos de acuerdo para pedir algo en común, nos lo concede. Pero debemos decir siempre: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ojalá descubriéramos que, movidos por el amor, todo lo podríamos transformar. Señor Dios nuestro, que nos has amado tanto, al punto de entregar a tu Hijo único, escucha nuestra súplica y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la palabra que así brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Siempre, recuerden, presentémonos en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por el don de la vida y del amor que con tu palabra siembras en nuestro corazón. Bendito seas por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Luz Marina Meneses, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con ella a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que no hemos sabido de pronto en momentos valorar tu mensaje, es decir, reconocer a Jesús y comulgar con Él. Perdónanos y ten misericordia por no haber sido templos, por no llevar el gran templo a ese pequeño templo que es la casa. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado,
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente la paz que Cristo nos dejó. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Y ojalá, pues si nos fuéramos alegres, porque no nos llamaron la atención, no nos regañaron, no, nos exhortaron y nos invitaron a dejarnos, ¿qué? Evangelizar. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en los sacramentos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.